Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana nuevamente compartiendo este tiempo tan especial del estudio de la palabra de nuestro Dios. 12 hombres comunes y corrientes. Es el estudio de la palabra de Dios que estamos llevando a cabo en estos días. Y damos gracias a Dios porque podemos seguir avanzando. Y hoy vamos a ver el sexto de estos hombres que Dios escogió. Tenemos allí los primeros 5 que estuvimos viendo hasta aquí. Dijimos que vimos que el primero era Pedro, conocido también como ¿qué? Como el apóstol impetuoso, ¿no? Simón Pedro, conocido como el apóstol impetuoso. También estuvimos viendo a Andrés. Andrés se lo conocía como ¿qué? El apóstol de las cosas pequeñas, aquel que parecía que estaba tras bambalinas muchas veces, pero era aquel que hacía las cosas, que se encargaba de aquellos pequeños detalles que después terminaban marcando grandes diferencias. No solamente vimos eso, sino que también estudiamos a Jacobo, el apóstol de la pasión, ¿no? Aquel que iba siempre un poquito más. Ese era Jacobo. También vimos a Juan, conocido como el apóstol del amor, el apóstol del amor, aquel que Jesús, que dice que los otros decían que Jesús amaba, ¿no? Aquel que estaba cerca de Jesús, cerca del corazón de Jesús. La semana pasada veíamos a Felipe, conocido también como el apóstol analítico, ¿sí? Su mente siempre estaba un paso más adelante, analizando todas las cosas, las reglas eran importantes para él, pero tenía un corazón evangelístico, ¿sí? Porque más allá que las reglas primaban en su vida, vimos la semana pasada que Felipe, después de tener un encuentro con Jesús, fue corriendo por su amigo, y concluíamos la semana pasada, después, y esto lo hicimos fuera de cámara para las personas que están allí en la cámara, concluíamos fuera de cámara que uno de los lugares donde nosotros como hijos de Dios tenemos un mayor campo misionero es ¿dónde? En la amistad. Y Felipe demostró eso, ¿no? Dios fue cambiando el corazón. Aunque estos apóstoles eran conocidos de esta manera, nos damos cuenta que son personas comunes y corrientes, con un montón de defectos, pero también un montón de virtudes, las cuales Jesucristo escogió, dirigido por el Padre, y durante un tiempo trabajó en sus vidas y fue proyectando su vida a través de los cambios significativos para hacerlos aquellos herederos, ¿no es cierto?, de la misión de trascendencia eterna que hoy nosotros heredamos y debemos continuar. La pregunta es, ¿Dios sigue buscando hombres? Sí. ¿Comunes y corrientes? Sí. ¿Para hacer la misma misión que hacían los 12? Sí. Por eso estamos aquí, por eso estamos conociéndolos, por eso estamos tratando de empatizar con ellos, no los estamos juzgando, estamos viendo cómo trabajar en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver Bartolomé, también conocido como Natanael. Aparece en los evangelios dentro de la lista, también el libro de Hechos, ¿no? Pero quien da referencia de quién era Bartolomé es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos menciona allí 2 veces a Bartolomé como Natanael, ¿no es cierto? Y de lo que nos menciona el Evangelio de Juan, en especial en Juan capítulo 1, versículos 45 al 51, que si estuviste aquí, estuviste viendo en pantalla porque lo acabamos de ver, nos presenta a este joven o a este hombre que podemos tener o saber algunas cosas de él. ¿Por qué? Porque Natanael se lo conocía como aquel en quien no había engaño. Así se lo conocía. ¿Por qué? Juan, capítulo 1, versículo 49, cuando tiene el encuentro con Jesús, Jesús ve a los ojos a Natanael, ¿no es cierto? Le declara un par de cosas que solamente Natanael sabía acerca de él. Y Jesús, cuando lo ve a los ojos, a Natanael le dice, o le declara aquellas cosas, y Natanael responde lo que dicta su corazón, o el corazón de una persona que no se anda con dobleces. Entonces ve a Jesús y él declara lo siguiente: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y interesante esta declaración porque nos muestra a este hombre sin engaño, sin dobleces, ¿no es cierto?, que era una persona que pensaba
pero sus palabras las podía respaldar y las podía sostener. Entonces él declara esto de Jesús, inmediatamente tiene un encuentro con él. Ahora, ¿quién es Natanael? ¿Cuáles son los pormenores de la vida de Natanael con los cuales tú y yo podemos hacer empatía? También decimos que también fue conocido como Bartolomé. ¿Qué significa Bartolomé? Significa que era hijo de Tolmai. Bar era hijo y Tolmai era su papá, Bartolomai. Ese era el nombre, digamos, hebreo, si le queremos poner este nombre. Era muy común en aquella época que así se llamaran los hijos, ¿no? El Bar era, o algunas palabras que se ponían antes daban la idea de que era hijo de, ¿no? Entonces, por eso también lo conocemos como Bartolomé. También sabemos de Natanael que él venía de una pequeña aldea cerca de Caná de Galilea. ¿Qué te suena? ¿A qué te suena Caná de Galilea? ¿Qué sucedió en Caná? El primer milagro de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, ¿sí? Ese era un lugar, bueno, no era necesariamente ir de una aldea cercana a. Es importante resaltar este punto porque lo tenemos que tomar en cuenta para ver una situación específica en la vida de Natanael que nos va a servir. Era de allí. También era pescador de profesión. Era amigo de Felipe. De él no puedo decir a ciencia cierta que trabajaba con Zebedeo, como hasta aquí hemos visto a los otros 5. No puedo decir a ciencia cierta. Sí puedo decir que era pescador. Me imagino que si era amigo de Felipe y Felipe también trabajaba, pues era muy cercano, ¿no? Quizás, pero no lo dice la Biblia, no nos da a entender esto. Pero ¿por qué sabemos que era pescador? Porque al final en Juan, el Evangelio de Juan, cuando vuelve a aparecer Natanael, lo encontramos allí con los demás, que en lugar de estar atento a la resurrección de Jesús, se habían ido a pescar. ¿Te acuerdas que dice el relato de Juan? Sí, que en lugar de estar atento, decir, hoy es domingo, va a resucitar Jesús, se habían ido a pescar. No estaban haciendo lo que tenían que hacer y estaban haciendo lo que mejor sabían hacer. También tenía conocimiento de las profecías, porque cuando Felipe corre con él, le declara, le dice, hemos encontrado al Mesías, de quien escribió Moisés. Entonces no le está hablando un idioma que él no entiende. Al contrario, está hablando de algo que sabe y que tenía un conocimiento previo. Probablemente también este Natanael era un seguidor de Juan el Bautista o conocido como un discípulo de Juan el Bautista. Y sobre todas las cosas, algo que caracterizaba a Natanael era que él siempre estaba en busca de la verdad. Y eso lo hacía, como dijimos, un hombre en quien no había engaño. Un hombre que hablaba y podía sostener lo que decía. Ahora, todo esto era lo que era Natanael, o la característica general. Cuando tenemos que hablar de su personalidad y de su carácter, que podemos leer entre líneas, repito la cita, Juan capítulo 1, versículos 45 al 51, ¿qué es lo que podemos ver entre líneas en la vida de este Natanael? En primer lugar, que Natanael, a pesar de ser una persona que era sin engaño, era una persona prejuiciosa, muy normal, sobre todo en la situación que se daba. Cuando Felipe va y le presenta, le dice, hemos encontrado al que Moisés escribió, y le dice, ven y ve, el llamado que recibe Natanael de parte de Felipe, ¿no es cierto? Le dice, es Jesús, el hijo de un carpintero de Nazaret. Entonces la respuesta de Natanael no se hace esperar. Estando allí en el dintel de su puerta, le dice, a ver, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué esa respuesta de Natanael? Bueno, galileos y nazarenos no se llevaban necesariamente bien. Entonces había cierta puja entre esas dos etnias, si lo podemos así decir, o esos dos pueblos, en que no se llevaban bien, no eran muy buena la fama. Ninguno tenía mucho que presumir, sin embargo, se traía una carga de prejuicio encima que no lo llevaba a decir o a pensar, bueno, si yo estudié, el Mesías no puede salir de una región que es insignificante. No, ¿cómo el libertador va a salir de un lugar así? Y él estudiaba y hacía que muchas veces sus prejuicios estuvieran basados en su religiosidad. Por eso no le permitía avanzar y podemos decir que se había convertido en un fanático religioso, el cual esto hacía que engrosara su orgullo por tener conocimiento. Aguas con los prejuicios en nuestras vidas, porque cierran más puertas de las que abren. El pueblo de Israel fue un pueblo prejuicioso.
cuando el Mesías se manifestó en la primera predicación que Jesús hizo en forma pública a su pueblo, el pueblo, por ser hijo de quien era, de José el carpintero de Nazaret, el pueblo quería desbarrancar a Jesús, ¿se acuerdan? En la primera predicación, el pueblo empezó a perseguir a Jesús hasta un barranco al punto que lo querían hacer que se muriera porque pues no eres una persona grata. Por más que digas lo que digas y hables en nombre que hablan, los prejuicios no lo dejaron. Aguas con los prejuicios. Pero así como era una persona prejuiciosa, dentro de lo que podemos tomar como un defecto, podemos tomar en cuenta de que él no era nada hipócrita. Nada hipócrita. Lo que tenía que decir, te lo decía. Te lo decía. Por eso decimos que era un hombre sin doblez, que era un hombre sin engaños. Él no se andaba con chiquitas. Él decía lo que tenía que decir y sostenía aún si estaba equivocado, él podía estar sinceramente equivocado, pero aún así mantenía sus convicciones. De eso vivía. Hasta que tuvo el encuentro con Jesús y pudo reafirmar esas convicciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y también podemos decir de él que fue un hombre recto. Claro, como todos, afectados ¿por qué? Por el pecado en su vida. Pero dijimos, él tuvo un encuentro con Jesús. Y por más que él fue llevado por su amigo Natanael, lo interesante del relato de Juan capítulo 1, versículo 45 al 51, es que Jesús lo recibió. Jesús lo recibió. Y dice, y cuando Jesús vio a Natanael, Juan capítulo 1, versículo 47, dice, que se le acercaba, dijo de él, he aquí, ¿qué cosa? Un verdadero israelita en quien no hay. Jesús estaba hablando de un hombre común y corriente. Estas palabras. Dice aquí un verdadero israelita, una persona de convicciones, una persona que sabe lo que es ser, lo que tiene que ser, en el cual no hay engaño. En cual no hay engaño. Ese era Natanael. Ese era Natanael. Pero ese encuentro con Jesús fue significativo en la vida de Natanael. Porque cuando Jesús dijo esto de él, claro, Natanael no se quedó callado. Y Natanael, tratando de analizar la situación, tratando de ver quién era realmente, si era el Mesías, versículo 48 dice, y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque yo no te conozco, no me acuerdo de haberme tomado un café contigo, ni haber cruzado miradas contigo, ni haber platicado. ¿Cómo dices lo que dices de mí? Porque yo creo, y estoy convencido que Natanael se sintió incómodo. Se sintió en ese punto de que habla de mí, dice cosas buenas de mí. ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y aquí vemos una característica, tanto en Jesús como en Natanael, que no se había manifestado o no se había visto en las otras llamadas o en los otros encuentros con Jesús. Jesús aquí de primera muestra uno de sus atributos divinos. ¿Qué atributo muestra Jesús aquí a Natanael? ¿Cómo sabe Jesús que le tiene que llegar a Natanael? Jesús muestra su omnisciencia. Jesús le dice, todo lo sé, Natanael. A tu cara de what y a tu pregunta de que quién te dijo, de dónde me conoces, te conozco de antes, Natanael, de cuando tú estabas debajo de la higuera, ¿sí? Cuando tú estabas allí. Ahora, estas palabras hicieron tanto eco en el corazón de Natanael, le hizo tan rápido clic en la cabeza de Natanael, que encontramos que a lo que los demás discípulos les llevó tiempo para convencerse de quién era Jesús, Natanael lo supo de inmediato. Porque la respuesta de Natanael fue, ¿tú eres quién? El rey de Israel. Tú eres el rey de Israel. Tú eres el rey de Israel. Pero todo esto y la respuesta correcta de Natanael, ¿dónde había comenzado a trabajarse en su corazón? En la higuera.
En la higuera. La higuera en la vida de Natanael es el lugar donde él iba a estudiar las Escrituras. Pero la higuera en la vida de Natanael era el símbolo de su vida espiritual. 3 áreas o 3 situaciones que tuvo que vivir Natanael para dejarnos un legado. La primera de ellas mencionamos. Una tiene que ver con el hecho de su prejuicio o de sus prejuicios, ¿no? ¿Acaso saldrá algo importante de Nazaret? ¿Algo ha salido alguna vez de Nazaret que pueda cambiar la historia de la humanidad? Y más, el hijo de un carpintero. ¿Cómo afectaba el prejuicio? ¿Afectaba la vida de Natanael los prejuicios o el prejuicio? ¿Qué afectaba de la vida de Natanael? ¿Su fe? ¿Su fe? ¿Afectó su fe? ¿Sí? ¿Cuál era el prejuicio que tenía Natanael? Dijimos, galileos y nazarenos no se llevaban muy bien, por más que no tenía mucho que presumir Natanael donde venía. Pero no era lo que él tenía en su mente como el Mesías, que de ahí iba a salir. No podía salir de ahí un Mesías, un Salvador, un Redentor, no podía. Ahora, es curioso, porque quien le presenta esta oportunidad, ¿quién es? De ir y ver. Felipe, pregunto. ¿Tenemos amigos, no es así? ¿Tenemos buenos amigos? ¿En los cuales confiamos? ¿En los cuales creemos? ¿Decidimos creer cada día en nuestros amigos? Entonces, si un amigo viene y te dice algo importante, ¿le vas a creer? Normalmente le creemos a un amigo. Más si te habla de algo tan importante y trascendente como hemos encontrado al Mesías, del que Moisés había dicho, lo que tanto esperamos ya llegó. Era para que Felipe saliera corriendo y decir, vamos a ver. Pero no, dijo, espérame, si es de Nazaret, paso. Pero Felipe, ven y ve. Ven y ve. Y dijo Felipe, te voy a dar chance. Y voy a ir a ver qué pasa. Sin embargo, voy con los tapones de punta. Voy así como que, tranquilo, tranquilo que no panda el cúnico a ver qué pasa. Totalmente. Pregunta. ¿Somos los hombres, varones, prejuiciosos? Sí. Definitivamente. Vivimos del prejuicio. En Jalisco he descubierto una frase muy particular. Se dice, ¿cómo te ven? Te tratan. ¿Cómo te ven? Te tratan. Así es nuestra sociedad, ¿o no? ¿O me equivoco? Lo primero que aprendí, ¿cómo te ven? Te tratan. Tienes caballo, te ofrecen la silla. Si tienes caballo, te ofrecen la silla. Prejuicios en nuestra vida que afectan definitivamente nuestro proceder diario. Yo le decía a los muchachos recién en la mesa que estaba trabajando con ellos. Si vemos un cholo, ¿se dice? Que viene acá caminando por la vereda en el mismo sentido contrario que nosotros venimos, no acá con su pañuelo en la cabeza, su pantalón grande, su tatuaje en la cara. ¿Nuestra reacción cuál es? Agarrar el celular. Nos cruzamos, ¿verdad? Nos cruzamos de acera. Pero si frente nuestro viene una persona trajeada, con un maletín en la mano, bien peinado, con la corbata, o sea, hasta lo miramos en la cara y nos desvivimos por saludarlo, ¿no? Sin conocer el corazón de la persona. En una de esas, aquella persona que venía vestida con toda su ropa así grande y demás, era una persona con un corazón noble que quizás te podría haber ayudado y saludado con gusto. Y el otro era un asesino serial o un ladrón de guante blanco que lo único que quería era ganarte por tu dinero. Pero en el prejuicio en nuestra mente y en nuestro corazón está que, como lo vemos, etiquetamos a las personas. Eso es lo que pasaba en el corazón. A ese punto llega el prejuicio en nuestras vidas. ¿Es perjudicial? Definitivamente. ¿Qué afecta en la vida de un hombre? Relaciones. Con nuestras familias, muchas veces somos prejuiciosos, en nuestro trabajo, con nosotros mismos. Porque el prejuicio en la vida de todo hombre no es otra cosa más que un síntoma de debilidad. Nosotros nos valemos de los prejuicios para poner a los demás a la altura en que nosotros nos sentimos. O a veces para ponernos por encima de... Y la palabra de Dios es contundente. Y dice que cuando se trata de relaciones, tratar a los demás como superior ¿a quién? A uno mismo. A uno mismo.
lejos de ser prejuiciosos, necesitamos aprender a ser humildes, a humillarnos delante de y ponernos al servicio de los demás. De los demás. Bien, dijimos que hablaba acerca del prejuicio, pero hubo un atributo divino que lo mencionamos, que era ¿cuál? De Jesucristo, la omnisciencia, el conocimiento previo o el conocimiento de todas las cosas, que fue utilizado por Jesús para que Natanael pudiera ver en el hijo del carpintero el Mesías que venía de Nazaret. Esa fue la cualidad o dijimos el atributo divino que Jesús mostró a Natanael. Ahora, ¿qué atributo Jesús diariamente o qué atributos Jesús muestra en nuestras vidas para manifestarse como el Hijo de Dios? ¿Detectaron por ahí en sus vidas atributos en el que Jesús se manifiesta como nuestro Redentor, como nuestro Mesías? ¿Cuál? Él conoce todas las cosas, eso lo sabemos. Pero ¿qué en tu día a día has visto como atributo de Jesucristo en nuestras vidas? Está siempre presente. Está siempre presente, ¿no? En decisiones que tenemos que tomar, en situaciones que ocurren en nuestras vidas. Douglas me decía, en los milagros. Los milagros son la manifestación plena de las cualidades o los atributos de Dios. No buscamos el milagro espectacular, sino buscamos la presencia, el cuidado, la gracia, la misericordia, la provisión, la protección de un Dios que, siendo superior a nosotros, a través de Jesucristo tomó forma de hombre, se humilló, ocupó nuestro lugar para darnos el mayor de los milagros, que es la salvación. La salvación. Y quizás a veces nos cueste pensar, a ver, ¿qué atributo puedo encontrar hoy de Dios en mi vida? ¿Por qué? Porque estamos tan distraídos con los ruidos, las luces de este mundo. O damos por hecho de que Dios está 24/7 para nosotros, los 365 días del año, que somos nosotros los que descuidamos el estar buscando en los detalles de nuestra vida los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Pero Jesucristo se manifestó y le dijo, yo te conozco y sé quién eres y eres esto, esto y esto. Y Natanael se le cayó todo. Toda su estantería, todos los prejuicios, todo. Para declarar lo que declaró. Tú eres el Rey de Israel. Punto final. Nadie más dijo eso de Jesús. ¡Wow! Habla de la fe de Natanael y ahí nos llevas al tercer punto. La fe de Natanael creció desde su encuentro con Jesús, definitivamente. Pero ¿dónde se empezó a gestar la fe de Natanael? Bajo la higuera. La higuera de Natanael, ¿sí? La higuera generalmente en una casa, recordemos que antes las casas eran monoambientes. En un mismo cuarto se cocinaba, se dormía, se hacía todo. Y a veces era muy complicado construir o hacer o tener otro cuarto, ¿no? Entonces lo que hacía la gente en un lugar árido, desierto, es poner una higuera, que es la imagen que tenemos ahí. Es un árbol que puede ser frondoso, crece y hasta a veces era como un cuarto extra que tenía para ir y estar bajo la sombra, para descansar. Me imagino aquellos días de calor hacerse una buena siesta debajo de la higuera. Pero para Natanael significaba, dijimos, el termómetro de su vida espiritual. Era donde él iba a encontrarse con Dios, a estudiar las Escrituras y a crecer su fe de que un día el Mesías volvería. Y dijo, ahí nos vimos. Tú y yo estuvimos bajo la higuera. Yo te vi en ese lugar. La pregunta tiene que ver si existe en nuestras vidas una higuera. Si existe en nuestra vida un lugar donde nosotros podemos tener un tiempo con Dios. Alguien me dijo muy presente en su vida, recién me decía Gabriel, un cuarto de guerra. ¿Sí? ¿Vieron la película, verdad? Cuarto de guerra. Cuarto de guerra era un closet o un guardarropa en desuso que una madre lo utilizaba para orar por la vida de sus hijos y sus seres queridos. Era el tiempo en el que ella estaba, ¿sí?, a solas con Dios. Era su higuera. Pregunta, ¿tenemos una higuera? No quiero que ahora vayan y siembren una higuera en su casa, o consigan una higuera y busquen eso, pero tenemos un lugar donde intencionalmente vamos para encontrarnos con Dios y apartamos el tiempo.
debemos de hombres. Porque nosotros cuando nos queremos concentrar para pensar en nuestro trabajo y que nadie nos moleste, nos hacemos el lugar y el tiempo para tener incluso hasta un espacio físico, una oficina para concentrarnos. Con Dios, intencionalmente lo debemos de hacer. Intencionalmente lo tenemos que tener. ¿Por qué? ¿Es importante? Definitivamente. Definitivamente. No solamente para saber quién es Jesús, para conocer quién es Dios, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, sino para saber lo que Dios opina de nosotros. Porque al final Jesús le dijo, este es un verdadero israelita, un hombre en el que no hay engaño. ¿Cómo sabemos lo que Dios piensa de nosotros si no tenemos un tiempo con Él para escuchar lo que nos tiene que decir? Legado de Natanael para nosotros. Al igual que Natanael, nosotros tenemos que entender que él nunca se comprometió a medias, sino que él lo hizo de forma absoluta y desde el primer día. Encontró a Jesús y su respuesta fue contigo hasta el fin, porque tú eres el rey de Israel. Fue fiel hasta el fin. ¿Por qué? Porque fue fiel desde el principio. Ese fue Natanael. Y por último, Dios puede tomar personas desde lugares insignificantes, porque al final él se quejaba de Nazaret, pero él venía de un pueblito cerca de Caná de Galilea. ¿Sí? Sin embargo, él toma personas comunes y corrientes de lugares insignificantes muchas veces porque tiene un propósito, porque él quiere usarnos para su gloria. Él quiere usarnos para su gloria. Hombre, que nunca se nos olvide esto. Que nunca se nos olvide esto. Que un compromiso a Dios no es a medias. Que si queremos ser fieles hasta el final, tenemos que empezar a ser fieles desde el primer día. Y que no importa nuestro contexto, de dónde nos llame Dios, de dónde nos saque Dios, lo importante es a dónde nos quiere llevar y cómo nos quiere usar. Hay un Natanael dentro de cada uno de nosotros, definitivamente. Tenemos que aprender a luchar contra nuestros prejuicios. Tenemos que aprender a canalizar en forma correcta nuestra fe. Para así terminar, como decía, sí, o como Jesús dijo, tú me dices esto de mí porque yo te digo lo que tú eres. Déjame decirte algo, a ti y a los demás les voy a decir que ahora ustedes verán cosas más espectaculares. Porque al igual que Jacob en el Antiguo Testamento verán el cielo abrirse y bajar del cielo a través de escaleras ángeles que van y vienen. Y no era que iban a ver esas cosas espectaculares o que iban a tener unas visiones increíbles, porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14 que ahora Jesús era la escalera que abría el camino de repente de regreso a la comunión con el Padre, porque Él era el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que dijo Jesús. Tu fe, nuestra entrega y nuestra fidelidad nos va a hacer ver quién es el verdadero camino de regreso al Padre. De regreso al Padre. Hombres, flojito y cooperando. Dejar que Dios obre en nosotros para su gloria a pesar de nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar en esta hora. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la vida de aquellos hombres comunes y corrientes que un día tú elegiste, los cuales hoy podemos ver en nuestras vidas como ese ejemplo a seguir. Señor, así como tú trabajaste en el corazón de Natanael, un corazón orgulloso, prejuicioso, un hombre con una fe quizás en principio mal encaminada, pero que tú corregiste, así queremos ser. Queremos dejar de lado todas aquellas cosas que afecten nuestras vidas y que no nos permita entender que tú nos puedes y nos quieres utilizar. Y que si tú nos escogiste, nos pusiste en el lugar donde estamos, ahí nos quieres. Y que nuestro deber es llevar gloria y honra a tu nombre, Señor, a través de la misión que tú nos has encargado. Ayúdanos a serte fiel en todo momento, desde el primer día hasta el final. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.